Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos iniciando una nueva edición de Campana Política, este programa que trata de llevarles a ustedes, a sus hogares, la palabra de los dirigentes que se van a presentar en las próximas elecciones, las PASO, es decir, las primarias que se van a realizar el 12 de septiembre en todo el ámbito de nuestro país y que va a tener a candidatos locales enfrentados en cada uno de sus partidos, en listas internas. Vamos a estar hoy con Guillermo Varela, que va a estar dentro de la interna del Frente de Todos, representando a un sector que intenta quedarse con el poder de lo que ha sido el Frente de Todos en este momento, lo que ha sido antes con esta unidad que se había logrado y de la cual vamos a estar hablando posteriormente, y también la posibilidad de comandar este sector político de la ciudad de Campana. Guillermo, muy buenas noches y bueno, gracias por venir, por estar aquí este rato con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y por el espacio que siempre has tenido para con los movimientos sociales y el trabajo que nosotros venimos desarrollando en el territorio. Vos lo conocés mucho, lo has caminado, sos amigo de muchos y compañeras y compañeros que trabajan en las ollas populares, en los comedores comunitarios, en los trabajos que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, pero que se ha visto mucho más profundamente y se ha visibilizado con esta pandemia que tanto nos ha golpeado en la ciudad, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo de presentarse a esto que es la PASO dentro del Frente de Todos? Nosotros buscamos representar a los compañeros y compañeras que han sufrido en nuestro país la desocupación estructural, podríamos decir desde 1989, a partir de la ley de la reforma del Estado, en donde se inicia el proceso de privatización, y en la Argentina se instala un momento dramático que genera un altísimo nivel de desocupación y pobreza. Nosotros venimos trabajando como experiencia en las organizaciones sociales sobre esos sectores. Nosotros entendemos que todas las opciones que se presentan hoy en el Frente de Todos en Campana representan algo. Nosotros intentamos representar los barrios. Nosotros queremos ser en el Consejo Deliberante la voz de los barrios. Yo vivo en un barrio. Entendemos que, por eso el eslogan de campaña, todas las campanas, entendemos que hoy no hay esas representaciones territoriales en el resto de las listas y hay muchas problemáticas que nosotros con las que convivimos todo el tiempo, que entendemos que deben empezar a escucharse en el recinto del Consejo Deliberante y empezar a construir soluciones a esos problemas. Nosotros entendemos que la desocupación es un problema en la ciudad. Nosotros entendemos que la desocupación está golpeando, como en el resto del país, a sectores que nosotros contenemos en los comedores comunitarios, en los espacios en donde convivimos, que son fundamentalmente los sectores juveniles, los jóvenes de nuestra ciudad, que hoy están muy golpeados por la desocupación. Hoy nosotros nos encontramos con que las cifras son dramáticas en esos sectores. Hoy 6 de cada 10 pibes están bajo la línea de pobreza. Que eso, volver a encontrarnos en una situación de trabajo para ese sector de la sociedad va a ser muy complejo, porque la pandemia todavía no permite que la economía vuelva a la normalidad. Y sobre todo porque tenemos algunas declaraciones muy particulares en la zona, ¿no? Escuchábamos el otro día al CEO de Toyota diciendo que no encontraba 200 jóvenes, ¿no? Es decir, que no encontraba 200 jóvenes para poder incorporar a la planta. Lo invito al señor de Toyota a que conozca a todos los pibes de los barrios que vos conocés, que has visto en las tablitas, que son los que han construido el EPI, que han puesto su trabajo para poder construir un jardín maternal, pibes que tienen secundario, pibes que se han presentado a las entrevistas de Toyota y nunca los han llamado. Laura López, estudiante de abogacía, tenemos compañeras que están estudiando medicina y que no han tenido la posibilidad de conseguir empleo. Entonces, nosotros intentamos que ese trabajo que nosotros desarrollamos en los barrios
tengan una banca en el Consejo Deliberante. Por eso le pedimos a la gente que nos acompañe a la lista 10. Después de tanto esfuerzo hemos logrado tener lista y con un número hermoso que es el 10. Va a ser la lista del 10. La lista del 10. Uno que es maradoniano se pone muy contento con eso, la verdad que una alegría enorme. Pero fundamentalmente poder darle visibilidad y poner sobre la discusión en el Consejo Deliberante los problemas de Campana. Problemas concretos. Vamos a la semana pasada, o en los días previos, hubo una tormenta en la ciudad. ¿Qué pasa cada vez que en la ciudad hay una tormenta? Se corta la luz. La luz se corta, baja la tensión, vuelve de golpe, quema los artefactos. Bueno, discutamos en la ciudad el servicio eléctrico. Vos sabés que mi historia está vinculada a los movimientos sociales, pero también está vinculada a las tarifas. Yo he sido un luchador desde siempre, pero fundamentalmente a partir del 2015, contra los tarifazos del macrismo. Organizamos desde la multisectorial todo lo que eran los frazadazos, las manifestaciones con velas. Trajimos al juez Luis Arias a la Biblioteca Popular Jean Jaurès para poder presentar un amparo para defender a los vecinos y vecinas del centro y de los barrios que no podían hacerse cargo de semejante tarifazo que vivía la ciudad de Campana y la Argentina. Si EDEN, a partir del tarifazo, tuvo un aumento en las tarifas del 6.000% y pasó de cobrar cada 60 días a cobrar cada 30 días, queremos que EDEN nos explique por qué se nos corta la luz. Porque han tenido un incremento en su facturación, han tenido superávit. Entonces, ¿por qué cada vez que sopla un vientito en nuestra ciudad se corta la luz? Sí, juez Luis Arias, que fue después sacado de la justicia justamente por este tema que vos decías de las protestas, ¿no? Y de ponerse a la cabeza de buscar una solución desde la justicia para estos tarifazos que vos marcabas, ¿no? Fue expulsado, o sea, Sí. nosotros, de hecho, estuvimos con él en contacto, estábamos todavía en contacto. Ahora es juez electoral, ¿no? Ahora es juez electoral, pero que le costó la cabeza por Sí. escucharnos, por recibir nuestros reclamos. Entonces, nosotros en Campana tenemos que empezar a discutir estas cuestiones. ¿Quién controla a EDEN? ¿Quién controla a ABSA? ¿Quién controla a las empresas que brindan servicios? El gas, no tenemos una oficina de gas donde poder hacer un reclamo. Ni siquiera. Te ponen el cepo. Hoy hay una escuela, me contaba Guille Temudio, que nos acompaña en la lista, que fueron al jardín del barrio Lugo y tenían que cortar el gas en la escuela de al lado, se equivocaron y pusieron el cepo en el jardín. Y no hay a dónde llamar, no hay a dónde reclamar. La oficina de Zárate está prácticamente cerrada, también por el tema de la pandemia, pero ahora la cerraron porque no sabemos cómo van a atender a los vecinos. Y tenemos un enorme problema en el tema servicios. Bueno, nosotros tenemos propuestas. De hecho, le podemos contar a los vecinos la cantidad de cosas que hemos hecho para evitar los aumentos y para controlar a las empresas. Entonces digo, nuestra historia tiene que ver con abordar la problemática que vemos, construir una propuesta y llevarla adelante. Creemos que es el momento de que las bancas sean ocupadas por militantes. El otro día en un programa me preguntaban cuál es la diferencia entre un militante y un político. Y que vos a un político probablemente en un montón de lugares no lo veas. A un militante lo vas a ver siempre. Siempre va a estar ahí. Al político por ahí a cosas que le conviene va y a las cosas que no le conviene no va. Bueno, al militante vas a tenerlo siempre ahí. Bueno, dicen que la unidad hace a la fuerza. Ustedes los movimientos sociales van con 2 listas en este momento. ¿Por qué no pueden ir juntos? Nosotros intentamos hacer un proceso, de hecho veníamos trabajando... La semana pasada estuvo Oscar y también. Claro. Hablamos de lo mismo. Estuvimos, creo que los dos buscamos medir qué tipo de representación tiene cada espacio, sobre la base de que no había un marco de unidad más amplio que nos pudiese poner en una lista más competitiva para poder hacerle fuerza a la derecha en Campana, que es Sebastián Abela. Buscamos medir las representatividades. En definitiva es una PASO, vamos a ver qué hay en cada espacio, qué es lo que representa cada uno de nosotros, ¿no? Bueno,
faltan un mes, estamos prácticamente, cuando salga este programa, vamos a estar a un mes de las elecciones. ¿Cómo se hace para ganar al electorado que no es el electorado que lo conocen a ustedes? Hasta ahora hablamos de toda la gente que está alrededor de ustedes, del movimiento social, de los comedores, de los merenderos, de la gente con la que ustedes colaboran, de la gente que está al lado de ustedes. Pero ¿cómo se hace para ganar a quienes no están cerca de ustedes, los que ustedes saben que los van a votar? ¿Cómo se gana a esa gente que ustedes no saben si lo van a votar? Nosotros en esto tenemos, como te decía, algunas propuestas para llevar al Consejo Deliberante que son concretas. Con respecto al tema del control de las empresas y los servicios, entendemos que hay que poner la figura del defensor del pueblo como un instrumento en la ciudad, que existe en otras ciudades, para poder intervenir en los casos de abusos como lo que vivimos en la ciudad. No, yo creo que lo de EDEN es un abuso. Creo que lo del gas es un abuso. Creo que lo del agua es un abuso. El agua es una cuestión puntual. En 2015 gana Sebastián Abela, en 2016 hace una nota diciendo en el diario local que el agua no era apta para consumo humano. Gravísimo. Nosotros hacemos una protesta juntando firmas con la multisectorial, donde estaba Lautaro Ríos, Raúl Quirino, Cachi Teis, y hacemos un famoso bidonazo un 22 de diciembre, en donde fuimos golpeados por la patota del intendente porque no nos dejaron ingresar al Consejo Deliberante, porque se trataba la rescisión del contrato de APSA. Nosotros decimos que necesitamos la figura del defensor del pueblo para poder rescindir el contrato con APSA, para traer a AISA a Campana y poder mejorar la calidad del agua, y sobre todo revisar el cuadro tarifario. Porque nosotros hoy en Campana, en el tema del agua, una persona que consume menos paga más que la que consume más. Eso es un desfasaje que ha quedado en las tarifas del gobierno macrista. Bueno, hay que revisarlo. Nosotros queremos ser concejales para poder intervenir, para que si hay que ir a La Plata a hablar con la gente de APSA, si hay que ir a hablar con Malena Galmarini para traer a APSA, ir como concejales. Necesitamos esa banca para tener la representación política, para ir e intervenir en ese tipo de cuestiones, porque son injustas. Los abuelos de Campana pagan una enormidad en cuanto a tarifas por vivir en una zona residencial 1, como en el centro, y porque no hay ningún tipo de regulación para poder corregir los desfasajes tarifarios, como un elemento. Y lo del agua es grave. Si a mí el intendente me dice que el agua no es para consumo humano, después de 8 años, o de 6 años, yo le tengo que decir al intendente, ¿y usted qué hizo? ¿Usted investigó cómo es el agua en San Jacinto? ¿Cómo es el agua en Los Pioneros? Bueno, ahora los vecinos, ¿no?, autoconvocados, descubren que en el agua de Los Pioneros hay glifosato. Pero vaya a San Jacinto, abra la canilla, o Otamendi, y sale tierra. Sí. Puede que el intendente me diga, yo no pude resolver el problema del agua, pero tampoco lo estudió. ¿Qué es lo que pasa en cada pozo? Y es grave. ¿Saben por qué es grave? Porque los abuelos no pueden comprar 4 bidones mensuales de agua a un precio de 350 pesos, de un agua más o menos. Después tenés más baratos. Porque terminas pagando doble factura. La factura que te viene por APSA, que es bastante elevada y cara, sin que uses el agua, porque es cara aunque no la uses al agua. Sí, porque le cobran igual. Y también tenés que cobrar el bidón, porque no podés consumir esa agua. Problemas renales, cálculos en las vesículas, problemas de hipertensión, el hecho de que, sobre todo en los barrios, se consuma el agua de la canilla, trae infinidad de problemas sanitarios, más en una pandemia. Entonces, estas cuestiones que te describo han estado ausentes en la discusión política de Campana. ¿Quién las ha tomado? Entonces, uno escucha a los candidatos y ve 2 millones de carteles que no me dicen nada. Yo vivo en esta ciudad y quiero que el agua sea apta para el consumo humano. No estoy pidiendo que abrir la canilla y que salga agua mineral. Quiero que salga agua apta para el consumo humano. Y quiero que no maten a la gente con la tarifa.
es muy distinto el cuadro tarifario que tiene Zárate, en donde sí hay una SAPEN, que es una empresa mixta entre AISA y una cooperativa de agua local. Esa era la propuesta que nosotros traíamos allá por 2016 para Campana. Sacar a ABSA, poder formar una cooperativa de agua, conveniar con AISA para tener un servicio adecuado. Cuando yo me vine a vivir a Campana en el año 2004, el agua de Campana era la mejor agua. Era famosa por su calidad. Sí, sí, sí. Vos abrías la canilla y era un agua hasta deliciosa. Bueno, en el medio pasó una enorme polución ambiental, un enorme daño en el medio ambiente que hizo que el agua hoy tenga minerales pesados, cianuro, glifosato. ¿Qué vamos a hacer? Vos sabés que en este ámbito de la queja y de poder restituir de alguna manera algunos conceptos de lo que es la igualdad y demás en el agua, hoy ABSA está con una tarifa en la ciudad de Campana que gracias a un amparo que se presentó hace mucho tiempo atrás, finalmente la justicia después de muchos años hizo retrotraer a ABSA parte de la tarifa. Hoy, por ejemplo, ABSA estaba cobrando 2.500 pesos, hoy está cobrando 1.800 porque tuvo que retrotraer la tarifa y descontarle a todos los contribuyentes no sé qué cantidad de dinero. Sí, eso lo hizo que las protestas, Cantlo. o sea, las quejas, las protestas, los movimientos y los pedidos de amparo, creo que ese pedido de amparo lo había hecho Lautaro Ríos. Lautaro Ríos. Y tuvo que retrotraer, o sea que es positivo hacer este tipo de movilizaciones. Yo te digo, si vos pones un defensor del pueblo en la ciudad, esto encuentra un instrumento. ¿Y sabés quién es mi defensor del pueblo? Lautaro Ríos. Bueno, y lo otro, vos sabés que la figura del defensor del pueblo fue aprobada en el Consejo Deliberante. Nunca se puso en ejercicio. En el momento hasta se tiraban nombres, quién iba a ser el defensor del pueblo. Y nunca, jamás, o sea que cuando lleguen al Consejo Deliberante, tus concejales van a tener una tarea ya cumplida. Recuperar la aprobación del proyecto. Le vamos a hacer acordar a Carlos Cazador, que tanto insistió. Fue uno de los que justamente era autor de estos proyectos, pero ahí quedó. Más. O sea que en ese sentido creo que es positivo poder llegar otra vez con este tema, ¿no? Y después, esa figura también te permite intervenir. La semana pasada hubo una explosión en la ciudad. Sí. Que temblaron los vidrios. Sí. Eso fue público. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasó? 100 versiones. Bueno, desde que explotó un tanque de GNC en Lima, sí, y que en muchos Capilla memes. Y está a 3 metros bajo tierra claro. el tanque, cosa imposible. Y se sintió en el centro, se sintió en los barrios. Un avión que rompió la barrera del sonido y tantas estupideces. Bueno, memes Campana. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros ahí decimos, tenemos en Campana 2 empresas que hacen un daño ambiental terrible. ¿Generan empleo? Sí. ¿Generan ingresos? Sí, porque generan empleo y salarios en la ciudad históricamente, como es Siderca y Acción como refinería. ¿Quién los controla? ¿Quién controla ese enorme pasivo ambiental? Hacen más daño del que nosotros creemos, sabemos cuánto es el daño que generan. ¿Qué pasa con todas estas explosiones que suceden en la ciudad? Creo que son cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana que tenemos que empezar a abordar desde algún lugar. Creo que el lugar es el Consejo Deliberante. Y van a encontrar en la lista 10, en Guillermo Varela, en los compañeros que nos acompañan, porque ustedes ya lo saben, porque me han visto. O sea, no es algo que yo te voy a contar que voy a hacer, porque ya lo he hecho. Una persona que se compromete, que sale a la calle, que se organiza, que si hay que juntar firmas, juntamos firmas, si hay que ir a cortar una ruta, cortamos una ruta, porque hay que defenderse de estas situaciones. Campana ha sufrido un daño ambiental tremendo en estos últimos 10 años. Y es la calidad de vida que le estamos dando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Entonces digo, necesitamos militantes comprometidos con no solamente el medio ambiente, sino con una calidad de vida saludable en nuestra ciudad, en todo sentido. Yo soy presidente de la Cámara de Distribuidores de la Alimentación, lo hemos charlado en varias oportunidades. Me fui a una empresa yerbatera
la semana pasada en Misiones para ver si podíamos traer algún producto económico. Y el litro de nafta premium en Puerto Iguazú está a 108 pesos. ¿A cuánto está en Campana? 120 algo, ¿no? 114. 114. Puerto Iguazú, triple frontera, lejísimo de cualquier destilería, 108 pesos. En Campana estamos pagando el litro de nafta premium más caro que en Puerto Iguazú. Claro, tiene impuestos locales también. Porque tiene impuestos locales. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque siempre nos quedamos en la puerta. Yo no digo que no hayan habido iniciativas en contra de esto, pero siempre nos quedamos en la puerta. Nunca podemos revertir esta inercia que viene llevando Campana, que es la de meterte la mano en el bolsillo, que vos cada vez tengas menos ingresos, menos calidad de vida, con mayor daño ambiental, y la oposición se quede siempre con la palabra en la boca, porque no logra transformar en eso, en acciones que cambien esa realidad económica. ¿No? Se presentan proyectos, declaraciones, etc. Pero queda ahí. Hay que comprometerse más, hay que comprometerse a fondo con este tipo de cuestiones. La verdad que es muy distorsivo ese impuesto, hace que Campana sea más cara, en todo sentido, más cara que Zárate, más cara que Escobar, porque tenemos un impuesto que es distorsivo de base, estructural, que es el impuesto a los combustibles. Hay que hacer algo con todas esas cosas. Entonces nosotros le decimos a la gente, miren, no sé si van a encontrar en nuestra lista, la lista 10, a los más brillantes, a los más inteligentes, técnicos, pero que van a encontrar mucho trabajo y compromiso, que no tengan dudas. Si nos dan la oportunidad y nos votan y nos acompañan para ocupar una banca, todas estas cosas las vamos a tratar a fondo y las vamos a empujar para que se resuelvan. Ahora vos tenés también la óptica de lo que es la vida comercial, estás vinculado a la actividad comercial, por lo que también sabés cuál es la situación del pequeño comerciante, más allá de las pymes o las mini pymes o las maxi pymes. También está el comerciante, que en este momento hay muchas quejas de los comerciantes por algunas situaciones que se dan en el orden local. ¿Has conversado con ellos? ¿Conocés la situación? Todos los días, son mis clientes. Son tus clientes, por ejemplo. Cuando nosotros hicimos la primera marcha ya por el año 2016, era invierno, el primer frazadazo por el aumento del gas, muchos de los comerciantes a los que yo atendía vinieron porque se les hacía impagable la luz en los comercios. Una radio local, hablábamos el otro día, con el tema de los cortes de luz, se le quemó los equipos y no tiene dónde reclamar. La situación tributaria de la ciudad también es algo que hay que abordar. Hay que pensar una reforma impositiva local que nos permita oxigenar el comercio minorista para que sea también una fuente de desarrollo del empleo, porque esto no pasa ahora, pasó siempre. Cuando se privatizaban las empresas ya por los 90, lo más a mano que tenía el vecino, la vecina que se quedaba sin trabajo era ponerse un kiosco. Sí. Es lo natural, por eso nosotros decimos Unión de Trabajadores de la Economía Popular, porque son trabajadores desocupados, tipos que tenían trabajo y se quedaron sin trabajo, y que se las ingenian para poder vivir. El que no se compraba un remis. La indemnización kiosquera y la indemnización remisera. Lo que pasó con la pandemia, pero sobre todo con la desocupación que nace con el gobierno de Macri, ¿no? que digamos los tarifazos producen un daño tan grande que cierran 25.000 pymes, casi la misma cantidad de pymes que se cerraron con la pandemia, 2 años de pandemia. O sea, la pandemia de Macri hizo el mismo daño que 2 años de pandemia global. Entonces nosotros decimos, ¿qué hacemos con el comercio minorista? Y tenés que resolver algunas desigualdades tremendas. Para poner un ejemplo que sea bien gráfico, ¿cuánto fue la plata que se le condonó a Siderca en la última sesión del Consejo Deliberante, en donde Siderca dijo que no podía pagar la tasa de seguridad e higiene? Sí, con muchos dólares. 3 millones, no recuerdo el número, pero eran millones. Llevaron una ordenanza
al Consejo Deliberante, donde Siderca dice, muchachos, yo no estoy en crisis, no puedo pagar la tasa de seguridad de higiene, un vuelto para una multinacional como Siderca, no pagó. Todos los concejales levantaron la mano, lo eximieron de esa deuda, y Siderca no pagó. No pagó. Bueno, explicarle a Carmen, explicarle a Valeria, del barrio Lugo, que tienen un almacén, a Fabio de las Campanas, explicarle a todos los almaceneros de la ciudad, si van al Consejo Deliberante a pedir una exhibición de tasas porque no pueden asumir los costos de las tasas por la pandemia, si le perdonan de la misma forma que le perdonaron a Siderca. No, pague y con intereses. Entonces, esas desigualdades hay que atenderlas. Porque Siderca no paga en ese momento la tasa de seguridad y higiene, pero después va y abre en Detroit una fábrica, casi tomándonos el pelo. Entonces digo, esas desigualdades hay que atenderlas. Nosotros desde el Consejo Deliberante entendemos que hay que introducir una moratoria urgente para todo el comercio minorista con 24 cuotas y quita de intereses, para que todos puedan ponerse al día con sus deudas. Y después pensar una reforma impositiva. No puede ser que le perdonemos o le condonemos deuda a empresas multinacionales como Siderca y al kiosquero de la esquina lo matemos con intereses impositivos en la misma tasa. Sí. Es absolutamente injusta la forma en cómo se cobran y a quiénes se cobran impuestos. Sí, lo mismo pasa, no me quiero meter con tu rubro, lo mismo pasa con los grandes supermercados y con el comerciante de barrio, ¿no? Allí hay una cuestión de que los grandes supermercados le permiten todo y al comerciante del barrio pobre, si no pagó, le clausuran, ¿no? Eso. ¿Cuánto ha pasado acá en el Coto de gente que se ha quejado en las redes por el servicio, la carne y el abuso que se produce producto de la monopolización de la comercialización? Acá en nuestra ciudad tenemos dos grandes mayoristas, que otro problema que tiene el comercio minorista es la liberación de la venta. Vos tenés dos hipermercados mayoristas sobre la ruta, sí, que ahora pueden vender consumidor final. Sí. Con lo que el almacenero se quedó sin su proveedor. Porque antes el almacenero iba a comprar al Maxi Consumo, sí, o al Jaguar, y compraba para vender en su barrio. Ahora el Jaguar le vende al almacenero al mismo precio que le vende al consumidor final. Entonces va el almacenero a comprar y se encuentra con su vecino. Ahí está matando una fuente de trabajo. Está bien, está generando, se supone que los precios bajen. Se suponía. Sí. Esa es una medida de Guillermo Moreno. Pero no para el barrio. Porque el almacenero del barrio que compra en el Maxi Consumo, después tiene que ponerle su ganancia, pues tiene que pagar los impuestos, la luz, el teléfono, todo lo que sea. Lo que hace aumentar el producto en el barrio con respecto a Maxi Consumo, ¿no? Totalmente. Entonces, vos tenés un problema. Se perjudica el vecino que compra en el barrio. Se perjudica al vecino que cuando tiene que ir a comprar en horario no comercial del mayorista, tiene que ir a comprar más caro en el barrio. Entonces vos ahí producís una distorsión. Pero ya tenés dos lugares en donde captan mucha venta. Después tenés Carrefour en la ruta, en la Mitre y el Coto. Con lo que el comercio minorista está en una competencia muy desleal, o sea, en inferioridad de condiciones con respecto a las grandes cadenas de supermercados. Y tenés como 5 supermercados orientales, los llamados chinos, que están todos instalados y que no se pueden abrir porque salió una ordenanza en el camino y no los pudieron habilitar. Sí, de distancias, etc. Una desprolijidad enorme, porque vino, construyó, se instaló, puso la heladera y después no las pudo enchufar porque en el camino salió una ordenanza que les cambió la jugada, con la que estoy de acuerdo, pero que fue muy desprolijo cómo lo manejaron. Entonces digo, ¿cómo nosotros tenemos políticas para el comercio minorista? Primero, saquémosle la soga al cuello. Seamos condescendientes con el comercio minorista de la misma forma que fuimos con Siderca, de la misma forma que fuimos con Sofitel. No nos olvidemos que Sofitel también es un evasor.
que también el Consejo Deliberante convalidó exenciones impositivas a una empresa como Sofitel. Entonces digo, seamos condescendientes, atendamos al comercio minorista. ¿Saben por qué? Porque la gente que perdió su empleo se puso un kiosquito. No se va a hacer millonario, sobrevive. Se puso un almacén, o está vendiendo empanadas, o hace pan. Entonces hay que ver la forma de poder regularizar la enorme cantidad de comercios que hay en la ciudad, que se ven en las redes, en los grupos de compra-venta, ahí vos los ves. Cómo la economía popular funciona. Entonces, esa gente que yo trabajo se gana el manguito con el kiosquito, se gana el manguito con la pizzería, se gana el manguito haciendo pan casero. Nosotros entendemos que eso debe articularse con el Estado. Tener un régimen impositivo especial para poder cubrir a todos esos sectores e introducir un elemento que acá está muy poco desarrollado, que es el monotributo social. Poder acercar el monotributo social para que todos esos sectores que se incorporan al trabajo desde la economía popular puedan tener aporte y jubilación. Nosotros los 200 compañeros que tenemos organizados en el movimiento, todos son monotributistas sociales, con lo que todos tienen su obra social y su aporte jubilatorio. Bueno, hay que acercar esos instrumentos a estos comercios para que puedan tener el día de mañana una jubilación. Porque no es su culpa la pandemia, no es su culpa que la fábrica haya cerrado porque no tiene producción o porque no puede generar la misma cantidad de empleos que tenía. Entonces, en esto creo que, vuelvo a insistir, si tenemos la posibilidad de ocupar una banca, a nosotros nos gustaría instalar todas estas discusiones para generar una campana más justa, más igualitaria, que podamos entender que los barrios existen, que los barrios, yo el otro día te contaba, un jubilado en un barrio no es lo mismo que un jubilado del centro, no es lo mismo, porque el jubilado del centro puede venir a la ciudad, puede caminar más rápido al PAMI, al ANSES, tiene un centro de jubilados que lo atiende. Nosotros tenemos 2 comedores que son de jubilados, en El Destino y en San Jacinto. Damos más o menos 60 viandas todos los viernes para abuelos. Y lo que les cuesta conseguir los medicamentos, y lo que les cuesta, ellos sienten la distancia el doble. Claro. ¿Cómo acercamos el Estado hacia esos sectores? ¿Cómo desde el Estado municipal promovemos instalar centros de jubilados en los barrios para que ellos también tengan acceso? No siempre el Estado, pero sí el Estado acompañando organizaciones intermedias que permitan resolver el problema de los jubilados. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con los pibes? No es lo mismo un pibe del centro que un pibe de un barrio. Sí, sí. Nosotros en eso también pensamos. Tenemos un montón de pibes laburando. La verdad que son mi orgullo, porque particularmente los veo trabajar y los veo ponerle tantas ganas a todo lo que hacemos, con Germán, con Santi, con un montón de pibes que son, la verdad, un espectáculo. Y digo, esa juventud, ¿cómo la ponemos en valor? El deporte para ellos, y yo te cuento cosas que vivo todos los días, Sí, porque sí, convivo. El deporte para esos pibes es imposible en esta ciudad. Incluso jugar al fútbol en la liga es carísimo. Claro. Y eso que es el deporte más barato, porque tiene que conseguir un par de zapatillas, lo que sea, pero no la consigue. Y aparte tenés que pagar Claro. tenés que pagar la cancha, Sí, sí. tenés que pagar el árbitro, tenés que trasladarte a jugar a la liga, tenés que pagar la cuota, la inscripción, el médico. Un pibe para jugar al fútbol en la liga tiene que tener 1.000, 1.500 pesos por fin de semana. En los sectores en los que nosotros no trabajamos, es imposible. Claro. Ahora, si no juegan en la liga, no tienen otro lugar, porque en Campana no hay complejos deportivos estatales. Vos te vas a General Sabio en Escobar, y al lado de la estación hay esta pileta de natación. En Mawich. En Maswit. En Zárate, allá abajo, tenés campo deportivo municipal. En Campana no lo hay. Entonces,
me van a contar todos los candidatos, por eso estamos proponiendo ahora con Alejo Sarna, con Oscar Echegaray un debate, porque muchos candidatos me van a proponer un montón de cosas que nosotros vivimos todos los días. Ahora estos muchachos fueron concejales, ya estuvieron, y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que lo van a hacer ahora? Denle la oportunidad a los nuevos espacios, a los que venimos haciendo. Yo todo esto que te conté, no es algo que voy a hacer, es algo que lo estamos haciendo. Ya estamos trabajando en las ollas populares, en los comedores, en los merenderos, en el jardín maternal del barrio Lugo. Ahora estamos por instalar una panadería, una huerta comunitaria en La Josefa con un invernadero. Eso ya lo estamos haciendo y no ocupamos ningún cargo. Controles médicos. Controles médicos, operativos de salud. Entonces digo, hay que darle la oportunidad a aquellos sectores que trabajamos y militamos, a aquellos que son militantes. Y creo que los políticos a veces están cuando les conviene, cuando no les conviene no están. Los militantes estamos siempre. Creo que ese es el desafío que tenemos para poder comunicar esto y que la gente nos acompañe. Guillermo, vamos a interrumpir por unos días, porque ya vamos a estar charlando otra vez aquí sobre estos temas. Te agradezco mucho que hayas venido, ya se pasaron 35 minutos de charla. Así que estás invitado permanentemente, vamos a seguir acompañándolos en la información de todo lo que hagan en los barrios, porque me parece que es notable el trabajo que ustedes hacen, las organizaciones sociales en general, y bueno, con conocimiento de todo lo que hacen ustedes desde Somos Barrio de Pie. Así que te agradecemos este instante acá y estás invitado para próximas ediciones. Muchas gracias. Continuamos en Campana Política.